esto Okay. y luego ya. ¿Luego qué digo? Eso me olvidó. Bueno, ¿De qué es su materia o de qué es la clase? es psicología general. Que están viendo como áreas. Ujú. Bueno, nosotros somos estudiantes de psicología, estamos en una materia que se llama psicología general, en la que nos encargaron hacerle pues una entrevista a un profesional y nos tocó la psicología deportiva. Entonces, Pues en este caso lo elegimos a usted para poder entrevistarlo. Para comenzar, yo soy Ana y quisiera preguntarle qué lo llevó a querer ser psicólogo deportivo. ¿Están grabando? Ya. Ah, ok. ¿Qué me llevó a ser psicólogo deportivo? Cuando yo recién egresé de la universidad, que fue en la Ciudad Juárez del estado de Durango, tenía mucho interés por la psicología del deporte, porque ahí en esa escuela hacíamos unos eventos, de hecho yo los organizaba, que se llamaban La Terracita. Ahí había una terraza en la biblioteca de la escuela, y en alguna ocasión invité a un psicólogo deportivo que te cobra un poquito de su experiencia, así como yo lo estoy haciendo con ustedes, y pues me llamó la atención, particularmente porque pues a mí me gusta mucho el fútbol, en esa época pues también, entonces fue ahí cuando me empezó a interesar. Cuando hice mi servicio social profesional, y lo hice en la Universidad de Guanajuato, estuve por allá un año haciendo mi servicio, y no recuerdo cómo, pero me enteré de una vacante en la Comisión Municipal del Deporte en León. Creo que fue por un contacto del mismo servicio social. Conocí a la encargada de la Comisión Municipal del Deporte del área de psicología. Era su amiga, fueron compañeras de la universidad. Y pues ya metí solicitud y empecé allá a trabajar, tanto teniendo público en general como algunos chicos que iban ahí a formarse en la deportiva, en la Deportiva de León. Así que me empezó a gustar, pues particularmente atendía una escuelita de fútbol de León, y fue allí que me empezó a interesar, pero fue particularmente por esta charla que tuvimos con este licenciado, se llamaba, si no me equivoco, Felipe Hernández. Fue allí. Muy bien. ¿Cuál considera que ha sido su mayor aprendizaje trabajando como psicólogo deportivo? El mayor aprendizaje, yo realmente ya no me dedico a eso, ¿verdad? Pero quizá pudiera ser algo muy en general, quizá pudiera ser el tema con el trabajo de grupos, y particularmente yo trabajaba con grupos, como este equipo de esta filial de León, y en las fuerzas básicas del Club Santo Laguna. Y pues yo trabajo con chicos, no eran grupos fáciles, ¿verdad? Tanto porque pues eran adolescentes, eran solamente puros varones, y porque pues hay cierta sensación de grandiosidad por estar entrenando en un club deportivo como el Club Santo Laguna. Yo creo que sería eso, así como muy en general, a lo mejor no directamente con el tema deportivo, sí el tema del manejo de grupos. Creo que fue el reto más grande que pude haber tenido. Pues para usted, ¿cuál es la diferencia entre la psicología clínica y la psicología deportiva trabajando pues en ambas? Ok. Bueno, sí se diferencia bastante, ¿verdad? En la psicología clínica, pues vamos a trabajar con conflictos personales que tenga la persona, así como muy en general, ¿verdad? Se puede trabajar el desarrollo de la persona, etcétera, pero así como los conflictos que pudiera tener. En el caso de la psicología deportiva, se trabaja con
temas sobre todo de rendimiento, ¿sí? Que la persona pueda mejorar su rendimiento, que pueda tener, ciertamente tiene un corte más, o en general tiene un corte más cognitivo, conductual, en el sentido de que pueda mejorar sus pensamientos y eso le puede ayudar a tener un mejor rendimiento. Así en el caso del fútbol, pues pueda mejorar la cantidad pueda tener más centros efectivos, que pueda tener mayor cantidad de goles, que pueda dar mejores pases, que pueda mejorar su rendimiento, trabajando esa parte psicológica que generalmente tiene que ver con los pensamientos, pero también tiene que ver otras variables, ¿verdad? Como la autoconfianza, la motivación, etcétera. Pero sí sería como enfocarse solamente en el rendimiento. Ciertamente puede llegar la persona contigo, ¿verdad? Como psicólogo deportivo, y a lo mejor pudiéramos trabajar de manera general un tema clínico, un tema de un conflicto personal, pero generalmente no se hace. Para eso, pues justamente, por ejemplo, ahí en el club estaba el psicólogo clínico, el cual se enfocaba en eso, y yo y mi colega nos enfocamos en la parte deportiva, en la parte del rendimiento, ¿no? Muy bien. Ahora mi compañera Mía seguirá haciéndole las demás preguntas. Okay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mía. A mí me gustaría preguntarle qué retos personales ha enfrentado a lo largo de su trayectoria como psicólogo deportivo. Retos personales, bueno, te comenté hace un momento, ¿verdad? El tema de poder tener el control de un grupo tan difícil de adolescentes, varones, algunos un tanto egocéntricos. ¿Qué más? Creo que un reto también puede ser el que comenté ahorita, ¿no? Como el no meterme tanto en temas personales, aunque yo quisiera, aunque yo viera que pudiera trabajar con eso, pues no era mi trabajo, no era mi labor. En determinado momento, pues sí se llega a dar cierta contención, pero hasta allí. Y la otra sería, yo creo, la parte de que el poder trabajar lo suficiente como para que justamente ese adolescente crea en la psicología deportiva. Así como el clínico puede tener el reto de, en algunos casos, ¿verdad?, de que la gente en general puede ir con un clínico, con un terapeuta para trabajar un problema personal, que a lo mejor existen ciertos tabús con respecto a la clínica, ¿verdad? Pues es para locos, que no me va a servir, yo puedo solo, etcétera. En el caso deportivo, pues también, ¿verdad?, que pudiera convencerse de que le puede ayudar, de que no solamente es una cuestión física, una cuestión de, no sé, de su talento, sino que puede también la parte psicológica, la parte de lo que se trabaja ahí en las sesiones, etcétera, ayudarle. Creo que esa fue otra de las cosas. Ciertamente, con todo se lograba, sabía con quién sí y era quien lo necesitaba y quien se daba cuenta, ¿verdad?, del beneficio. Bueno, mi otra pregunta sería, ¿qué papel juega la mente en el rendimiento deportivo? Su juego, no sé si ponerle un porcentaje, ¿verdad? Pudiera yo que un 70%, ¿verdad?, es la cuestión física, la cuestión del talento, las habilidades, y un 30% a lo mejor la parte mental, por hacer una proporción muy al aire, pero es una parte muy importante. Como les comenté, pues es fundamental, o al menos la parte que yo aprendí era una parte cognitiva, de poder revisar qué es lo que le pasa a la persona en sus pensamientos, en alguna circunstancia en su ejecución o en algún evento en particular, qué tipo de pensamientos tiene cuando le va bien, pero también cuando le va mal, o cuando va a enfrentarse a cierta situación, o cuando va a debutar, o cuando
por ahí hay gente, ¿verdad? Hay presión por parte del público, revisa qué tipo de pensamientos tiene y cómo, en el caso de que le estén afectando, poder reestructurarlos, poder mejorarlos, que pueda tener una mejor ejecución, pueda tener un mejor resultado. Eso sería. Es así que es muy tal, ¿verdad? Pero ese sería el trabajo en general. Ciertamente había otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la parte mental, como el trabajo en equipo, la cohesión. La cohesión, bueno, en este caso es una cohesión de grupal, con la cohesión con el equipo, la comunicación también del entrenador para con sus, no sé cómo llamarlos, por sus alumnos, ¿no?, de cierta manera. En mi caso estaba en una etapa formativa, pero sí, estamos en componentes mentales que figuran por ahí. Ok, muchas gracias. Lo dejo con mi compañera. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Cintia y yo le haré las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuáles son los mitos más comunes de la psicología deportiva? Mitos más comunes. Híjole, no sé cuáles serán. No sé, así en particular decirte un mito que a lo mejor yo haya escuchado, debe haber. No sé si tenga que ver con la cuestión que les mencionaba ahorita, ¿no? Que a lo mejor cuando nos sirve, yo puedo solo, yo puedo con mis habilidades, pero no sé, no se me ocurre ahorita alguno. ¿Es fácil poder hacer alguno? Que eso es algo, pienso que algunos que quizá pudieran irse a estudiar la psicología deportiva, pudiera pensar que es algo fácil, pero realmente, a lo mejor en teoría podría ser relativamente fácil, pero ya en la práctica, con los elementos que les comenté y con la exigencia que conlleva, pues no lo es tanto, ¿no? Es un trabajo que exige bastante de tu tiempo. Una de las primeras cosas que me comentaron, al menos en este trabajo en el que estuve, fue que vas a tener que, digamos, arriesgar o pues dejar de lado tus fines de semana, ¿verdad? Que los trabajos eran justamente los fines de semana, ¿verdad? El domingo eran los partidos, los sábados pues tienes que estar en el día de preparación, ¿verdad?, para el siguiente partido, y el lunes seguir trabajando, era la recuperación del equipo. Entonces había muy poco tiempo de descanso. Si me escapaba yo a lo mejor para alguna actividad personal, si pagaba las consecuencias por estar cansado, ¿no?, desvelado. A lo mejor esa creo que podría ser uno de esos, ¿no?, que pudiera percibirse como algo fácil, pero es bastante exigente, al menos en tiempo. Muy bien. Otra de mis preguntas es, ¿por qué todavía hay atletas que no buscan el apoyo psicológico en lo deportivo? Bueno, las que he comentado, ¿verdad?, entra en cualquier área de la psicología. No lo necesito, pero creo que también hay bastante desconocimiento de que esto existe. Al menos en mis tiempos, que ya tenía algo de rato, ¿verdad? Fue hace unos 8 años, el último tiempo en el que estuve trabajando de esto. No había mucho conocimiento con respecto al tema. Sí, ciertamente, pues algunos colegas sabían que existía, pero pues se ve de repente ahí la carrera, etcétera. Pero así en general, la población, socialmente, no existe un conocimiento de que existe el área de psicología deportiva, así como creo que también no existe conocimiento de psicología jurídica o de marketing, etcétera. Son como pocas conocidas. Las clásicas pues son la clínica, la educativa y
la social, y eso pues casi nadie quiere trabajar de esto. Y se menciona la experimental, pero pues también es poco común un trabajo que te encuentres a alguien trabajando de eso. Creo que tiene que ver con eso. También que no hay mucha divulgación con respecto a eso. Creo que también tiene que ver con el poco interés que hay de psicólogos para con el área deportiva. No sé cuál es el motivo, quizá, no sé. Bueno, iba a decir que a lo mejor al psicólogo casi no le gusta hacer deporte, no lo sé. No, creo que sí, creo que nos faltan psicólogos deportivos. En aquella época, justamente, hablando puramente de fútbol, había 3 equipos que tenían psicólogo deportivo, que era Santos, el Pachuca y Cholos. Pero tengo entendido que ahorita, pues, ya el Atlas tiene, América tiene, Querétaro tiene. O sea, ya subió, digamos, en este poco tiempo un porcentaje de esa búsqueda o de ese conocimiento. Ahora yo, buenas tardes, mi nombre es Jimena. Mi primera pregunta es, ¿cómo ayuda la psicología deportiva a manejar la presión en competencias importantes? Bueno, existen algunas estrategias para poder hacerlo. Las que se trabajaban, o las que se trabajan generalmente tienen que ver con, vamos a llamarle así, preparación de partido, preparación del evento, y muchas son tanto de revisar tus pensamientos y tus emociones que tienes para con la competencia, poder ver qué está bajo tu control y qué no está en tu control, y trabajarlo evidentemente. Otras tienen que ver con la visualización, y que puedas visualizar esa situación, el evento que se te va a presentar, que lo puedas, se dice que lo que pasa en tu mente, ¿verdad? Para la mente es algo que está sucediendo, si lo imaginas, entonces ya eso ya de entrada te prepara, porque ya no va a ser la primera vez que para tu mente que lo estás ejecutando, ya va a ser la segunda. Pero la idea es visualizar situaciones y cómo las vas a resolver. Que la persona pueda recordarse cuáles son sus habilidades y cuáles son sus objetivos para la situación en particular. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Y cuántas veces la tengo que hacer en un evento, en este caso en un partido deportivo? Y otras técnicas pues tienen que ver ciertamente con la relajación. ¿Sí? La relajación, por ejemplo, generalmente se hace un día, bueno, idealmente un día antes del partido, para la relajación, pero porque también ayuda a trabajar la concentración, ¿sí? En el sentido de que puedas concentrarte en tus sensaciones, en tu cuerpo, y no tanto en esos pensamientos que pues, muy posiblemente, generalmente son catastróficos o negativos. Estas son algunas de las estrategias que se llegan a utilizar de manera general. La siguiente es, ¿qué técnicas recomienda para controlar la ansiedad antes de un partido o alguna competencia? Bueno, de las técnicas, pues hay un montón, ¿verdad? Las típicas, o la típica, es la técnica de relajación progresiva de Jacobson. Consiste, no solamente se utiliza en deporte, se utiliza para personas con ansiedad, por ejemplo, que consiste en contraer ciertas zonas musculares del cuerpo y soltarlas, ¿sí? a la par en la que vas. Lo vas llevando con la respiración. Al contraer inhalas, y al soltar exhalas. Esa pues, es una de ellas. Las otras típicas pues justamente tienen que ver todas con la respiración, así que puedas tener un control de tu respiración y una conciencia de tu respiración. Existen otras como las llamadas técnicas mindfulness aplicadas al deporte,
que también tienen que ver con la respiración, pero con el uso de tus sentidos para darte cuenta de lo que realmente está pasando. Lo que les decía ahorita acerca de enfocarte en lo que está sucediendo y no tanto en los pensamientos que pudieras tener con respecto a eso. No sé, técnicas típicas de mindfulness son las de 5, 4, 3, 2, 1. O sea, elegir un color y en el lugar en el que estás identificar 5 cosas de ese color, ¿no? Luego 4 cosas que puedas tocar que tengan diferente sensación, 3 cosas que puedas oler que tengan diferente, 2 cosas que puedas escuchar a lo mejor en el lugar en el que estás, una cosa que puedas degustar. Y se puede aplicar para cualquier persona, ¿no? En este caso se utiliza en el deporte. Es eso, ¿verdad? Existen técnicas, no sé, como que tú puedas identificar cómo está tu frecuencia cardíaca para que puedas con la respiración disminuir la misma y que puedas estar más relajado. Hay videos por ahí de futbolistas que están en un penal y se ve que están tocándose justamente aquí no recuerdo cómo se llama, ¿no? Para ver cómo es su frecuencia cardíaca, para que conscientemente la disminuyan y puedan hacer la ejecución de mejor manera. No algunas, pero pues sí, un montón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen y mi primera pregunta sería: ¿qué papel juegan los entrenadores y la familia en la salud mental del deportista? Con respecto a la familia, pues sí juega un papel bastante importante con respecto a la confianza que le pueda dar a su hijo o generalmente a su hijo. El apoyo que pudiera tener, en el caso de que sea el deseo del hijo realmente es deportista de cualquier área, que lo pueda llevar, que lo pueda, no sé, económicamente apoyar, que le pueda dar los recursos que necesita. En una época formativa. Pero también puede ser algo negativo. La parte mala podría ser la presión que pueda darle ese padre o esa madre a ese hijo. A veces, ahí en el club, pocas veces lo trabajamos, pero eso es lo que se trabaja, el trabajo con padres, para que justamente no se crean los entrenadores en una situación ya en una competencia y le estén dando indicaciones a sus hijos o les estén exigiendo cosas que no se les debería de exigir, sino que sean papás y puedan disfrutar del evento, ¿verdad? Que se le pueda enseñar que es más importante que su hijo disfrute de su deporte que otra cosa. Hay muchos padres que se ve que, y todavía lo veo inclusive actualmente, ya que no trabajo directamente, pero sí tengo algunos pacientes que a lo mejor hacen algún deporte y lo que están haciendo es cumplir el deseo de sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo como estoy tomando el deseo de mi padre? ¿Qué tanto yo le estoy depositando, como padre le estoy depositando esta gran responsabilidad a mi hijo? Entonces, bueno, esa es una parte con respecto a los padres. Y con respecto a los entrenadores, lo que más se trabaja es que puedan comunicar lo que se quiere de ese deportista de una manera adecuada, ¿sí? Muchas veces pues tenemos problemas con la persona que lo pasa regañando, que se la pasa gritando, el chico pues no sabe ni qué le están pidiendo, o se siente demasiado presionado, que pueda comunicarlo de manera adecuada, que pueda saber, que pueda tener
conocimiento, poder enseñarle el conocimiento acerca de las etapas del desarrollo del chico para que no le pida lo que puede hacer. A lo mejor le estoy pidiendo que haga una meta de tal tipo y todavía no tiene las condiciones físicas para hacerlo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que lo haga, ¿no? Eso sería, yo creo que en general con ellos lo que trabajamos era eso, la comunicación y los reforzadores, ¿no? Que pudieran darle pues, esos reforzadores positivos, cómo es que pudiera a lo mejor haber un reforzador negativo en determinado momento. Y eso así en general, sí, dos puntitos, ¿no? Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se fomenta un buen ambiente psicológico dentro de un equipo? Un buen ambiente psicológico. Pues yo creo que con esto, o sea, que pudiera haber un buen líder. Nosotros trabajábamos dos cosas, que era la cohesión social, la que me estás preguntando, de que pues hacíamos actividades pues, de conocimiento grupal, a que se pudieran conocer los chicos, que pudieran comunicarse mejor entre ellos, etcétera. Pero nos enfocábamos más, o la idea era enfocarse más en la cohesión de la tarea, es decir, que pudieran sí comunicarse de mejor manera, pero en la parte importante, que eran en cuestiones de entrenamiento, cuestiones de competencia. Es decir, realmente no importaba tanto que hubiera había una pelea o algo así, pues sí, eso está mal, pero no era tan importante que hubiera un ambiente, digamos, voy a exagerar, de algarabía, de camaradería, etcétera, sino más bien que pudieran hacer el trabajo en equipo que correspondía. Sí, siempre que hablo de eso pongo el ejemplo de dos jugadores de fútbol, ya de mis tiempos, ¿verdad? Yo creo que nos ubicaron ustedes, que era, bueno, Cardoso era uno, que es comentarista por ahí, a veces, o entrenador, bueno, es que era un goleador muy importante, y había otro que se llamaba Abundis. Y ellos pues se llamaban Superman, eran enemigos, no se pueden ni ver. Pero en la cancha hacían su tarea, hacían su trabajo. ¿Sí? Abundis era uno de los máximos asistidores de Cardoso, y Cardoso metía los goles. ¿Sí? Ya se acababa el partido y ya pues podían decir lo que quisieran, y no pasaba nada. ¿Sí? No es tan importante, sí puede influir, pero es más importante que puedan tener una cohesión en la tarea. Y pues eso se hace pues sabiendo cuáles son justamente los roles de cada quien, cuáles son sus tareas, que pueden saber que hay una frasecilla ahí, ¿no? Si yo trabajo para nadie va a trabajar para sus objetivos, pero si yo trabajo para los demás también me van a ayudar. Entonces, esa era la manera en la cual lo que se buscaba, ¿no? Ese trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Mariana, ya nos conocíamos. Igual, pues como deportistas, pues pueden llegar a tener lesiones o lastimarse, lo que le puede perjudicar en su rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajaría con un deportista, con un jugador que atravesara una lesión y que por eso mismo perdiera la motivación de seguir jugando o algo así? Ok. Bueno, sería por un lado que poder orientarlo, acompañarlo al deportista para que pueda seguir las indicaciones que le está diciendo su doctor y su fisioterapeuta, para que pueda tener disciplina en ese aspecto. Y
Yo no investigué mucho acerca de eso, pero existen todas unas investigaciones con respecto al papel del psicólogo deportivo, la psicología deportiva dentro de para las lesiones deportivas. Una de las, a lo mejor pocas cosas que hacíamos era esto que mencioné, pero otra era que pudiera seguir uno con el equipo, ¿verdad? Que pudiera seguir participando, aunque sea fuera de la cancha, ¿sí? En el entrenamiento y en el partido, que no se desligara de eso, que pudiera apoyar en lo que pudiera apoyar, a lo mejor, no sé, trayendo un balón, no sé si fue, o cosas así, acomodando ahí los conos, etcétera, que pudiera seguir con el equipo, ¿no? Haciendo ciertas tareas aunque sean mínimas. Y la otra es que pudiera seguir con el trabajo de visualización, lo que les decía ahorita. Es decir, que pudiera seguir haciendo sus ejecuciones mentalmente. Eso, existen investigaciones que nos dicen que si se sigue haciendo, ya cuando vuelva, ya cuando esté recuperado físicamente, pues va a volver a tener el mismo nivel que tenía anteriormente. Eso por un lado, y las técnicas de relajación. Okay. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿usted considera que sí es muy importante la autoconfianza en el rendimiento como deportista? Sí, es fundamental la autoconfianza en ese ámbito y en cualquiera, ¿verdad? Uh-huh. La diferencia a lo mejor es que, pues, si estamos hablando de un deportista que se basa en su progresión, pues el deporte es bastante exigente con respecto a la ejecución y un error pues puede ser, un pequeño error puede hacer mucha diferencia, a diferencia de si soy maestro pues me equivoco y una cosa que dije ya, no pasa nada. No, ¿sí? Y aquí pues hay mucha responsabilidad, hay mucho. Exactamente, hablando de un profesional, pues estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Que el club invierte o la federación invierte a un deportista. Y el tiempo, ¿verdad? El tiempo de un deportista pues es corto. Él tiene que sobresalir si quiere ser un deportista de alto rendimiento, pues a una edad muy temprana. Y si se le pasan los meses, se le pasan años, hacer otra cosa, ¿no? Entonces sí es bastante exigente, o esa sería como la diferencia de por qué a lo mejor se marcaría un poquito más la autoconfianza en este tipo de situaciones. Okay. Bueno, ya por último, ¿cómo se manejaría el tema al miedo a fracasar o a perder en algún campeonato o algo así, por ejemplo? ¿Cómo manejar el miedo a fracasar? Buena pregunta. Pues revisar ese pensamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona aprendió? ¿Qué es fracasar? ¿Qué es lo que aprendió la persona que es ser un fracasado? ¿Sí? ¿Qué implica para esa persona ser un fracasado? Muy seguramente la persona que tiene miedo al fracaso se cree un fracasado. Aprendió por alguien, por algo, directo o indirectamente, que es un fracasado y que tiene que hacer ciertas cosas para dejar de hacerlo. Y pues revisar esos pensamientos, cuestionarlos y que pudiera la persona personalizar sus propias ideas acerca de sí misma y acerca de la vida. Bueno, pues por mi parte eso ya sería todo. Por último, mi compañera mía le hará una última pregunta antes de terminar la entrevista. Bueno, ya
ya como última pregunta es que yo quisiera saber qué mensaje le daría a los atletas que piensan que la mente no influye en el rendimiento. ¿Qué le diría? Pues yo creo que le pondré ejemplos, sí, de algunos deportistas que utilizan su experiencia de vida, pues, de deportistas que hubo un antes y un después de utilizar o de tener un servicio de psicología deportiva. El ejemplo, no es tan reciente, pero que sí fue relevante porque esta persona hizo público, o sea, hizo un trabajo importante para la psicología deportiva, fue el de Miguel Ayun, ¿sí? Él era un futbolista muy criticado, era como un chiste, ¿no? Era como de, se equivocaban y el Ayun, la culpa del Ayun, etc. Él empezó a ir con Claudia Rivas. Claudia Rivas es una de las, o la más importante psicóloga deportiva en México. Actualmente creo que está en Puebla, algo así. Pero tiene muchos campeonatos en América, en Toluca, etc. Empezó a ir con ella, ¿verdad? Y hubo después de eso, se fue a Europa, estuvo con la selección mexicana, etc., ¿no? Y él justamente en entrevista dijo, fue por Claudia Rivas o por la psicología deportiva. Yo creo que le pondré algunos ejemplos así. Bueno, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de darnos esta entrevista y pues prestarnos un poquito de su conocimiento en esta área. Y pues yo creo que en nombre de todas le damos las gracias. Sí. Bueno, creo que ha sido para su conocimiento y para su clase, ¿verdad? Sí, nos va a servir bastante, profe. Muchas gracias. Estamos viendo, a ver si después les doy clase. Sí, muy bien. Adiós. Bye. Hello. Oh.